es el curso de Pedagogía Universitaria. En esta primera presentación vamos a ver la introducción, solamente la introducción, ¿ya? Soy el profesor Juan Carlos Quispe. Vamos a ver conmigo esta parte tan importante que es parte de lo que viene a denominarse educación. Vamos, la pedagogía. Empezamos por sus orígenes. ¿De dónde proviene esta palabra? Proviene del griego clásico, paidos, que significa niño, y agein, guiar o conducir. Entonces, en base a estas dos palabras, ¿cómo pueden traducir esta palabra? ¿Qué representaría? ¿Alguien podría indicarme? Léanlo. Paidos, niño, agen, guiar o conducir. Guiar al Entonces, niño. exacto, muy bien, muy bien. En su sentido o significado básico, la pedagogía significa el que conduce niños. Estamos hablando de la antigua Grecia, ¿ya? Muy bien. ¿Y quién conducía a los niños en esa época? Generalmente el sirviente. El sirviente de la casa del amo era el que conducía al hijo, ¿no? Al hijo, en este caso, del dueño o el amo, a esta institución o a este lugar, la escole, que es la escuela. ¿Está bien? Que es un lugar básicamente de ocio e instrucción. Al hablar de ocio estamos hablando de charlas, debate, a eso se refiere con ocio, ¿no? Y la instrucción, obviamente, la instrucción que se da, digamos, en la formación del conocimiento de la religión, tal vez la formación, en este caso, vendría a ser del tipo bélico. Entonces, es lo que se hacía en la escuela, ¿no? Se transmitía conocimiento. ¿Quién lo hacía? Esta persona, ¿no? Que poco a poco ha ido transformando su denominación, ¿está bien? Hasta llamarse con esta denominación, pedagogo, ¿ya? El pedagogo era el encargado de efectuar estas tareas, ¿no? Las tareas de instrucción. Continuamos. Vamos a ver la evolución. La pedagogía ha ido evolucionando, ¿no? A través de los años, ¿ya? Entonces, ya no es como se entendía en un principio, ¿no? Actualmente no entiendo por qué pedagogía el que guía a los niños, ¿no? El que conduce a los niños. Entonces, su significado ha ido cambiando a través de los años, ¿no? Posterior a esa definición, se le ha asignado a la pedagogía o se la ha conocido como un arte y una técnica de educar. El arte y la técnica de educar, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este arte? Consiste en efectuar estas tareas: el cuidado, la instrucción, la formación psíquica y moral, en este caso de los niños. Pero vamos a ver más adelante que la educación nunca termina, ¿no? Entonces, los niños pueden ser educados, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y también los ancianos. Continuamos. Vamos a llegar hasta nuestros tiempos. ¿Qué viene a ser la pedagogía? La pedagogía se transformó en una ciencia. ¿Está bien? ¿Cuál es esa ciencia? Es la ciencia de la educación. Y al decir ciencia, estoy dándole todas las características que toda ciencia tiene, ¿no? ¿Qué características tiene una ciencia? Es de carácter riguroso, ¿no? Y la educación se propone en base al hecho y a actividades. Entonces, la educación viene a ser ya una ciencia. ¿Alguien podría definirme qué es educación? Usamos este término constantemente. Alguien que busque en Internet. Ahí tienen su celular. Díganme, ¿qué es educación? Estamos hablando de educación. Pedagogía estamos diciendo que actualmente es una ciencia. ¿Qué ciencia? La ciencia de la educación. Ya, muy bien. ¿Quién más? Adelante, adelante.
La Es una educación también formación podría... destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Ya, muy bien, señorita, usted estaba igual. Quería decir, la educación también podría ser la forma en que compartimos nuestros conocimientos y dialogamos con otros. Perfecto, ¿ya? Todos los conceptos que han vertido son correctos, ¿ya? Pero la pedagogía está bien, está, ¿no? Casada con esto, está asociada a esta transmisión de conocimientos. Pero viene a ser algo más, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, sigamos. La pedagogía, dice, al ser una ciencia, tiene carácter sistemático, ¿no? Tiene una técnica científica. La prueba es que existe una carrera, ¿no? Que se dedica Recording in progress. específicamente a estudiar, ¿no? Estos procesos. Vamos. La sistematización técnica tiene que ser de acuerdo a los requerimientos y necesidades educativas, ¿no? Existen diferentes necesidades. A ver, ustedes me pueden indicar. Una necesidad. A ver, en base a nuestra experiencia, nos vamos a referir a acontecimientos, digamos, que ocurren estas cosas. A ver, ¿qué tipo de requerimiento tendrás cuando estamos tratando de efectuar esta tarea educativa frente a personas con discapacidad? Alguna vez les cuento, ¿no? ¿Qué tipo de problemas o con qué problemas me he topado me he topado en la enseñanza, ¿no? En mi labor docente. Alguna vez he tenido estudiantes con epilepsia. ¿Qué hacemos en ese tipo de casos? No sé si a ustedes les ha tocado vivir, tal vez sí a algunos, tener un compañero con epilepsia, ¿no? Entonces, alguna vez en clase me ha pasado, en plena clase. Entonces, el joven se ha empezado a tener, ¿no? Este trastorno en el piso y no sabía yo qué hacer. Entonces, hay ciertas necesidades que el docente, bueno, y no solamente el docente, también los estudiantes, los compañeros de estas personas tienen que ir adquiriendo, ¿no? Yo no sabía hasta ese entonces qué hacer, hasta que una persona un joven, ¿no? Su compañero, entendido, digamos, había pasado clases de primeros auxilios, todo eso, sabía, ¿no? Es lo que he hecho primero es agarrar una hoja de papel, le ha puesto en la boca, ha tratado de que no se enfríe, no pierda el calor del cuerpo, o envuelto con su chamarra, todas esas cosas, y son cosas que nosotros vamos aprendiendo, ¿no? En la labor de enseñanza, ¿no? En este proceso educativo. Entonces, ahora yo ya sé qué hacer, ¿no? Pero son circunstancias, requerimientos, necesidades a las que tenemos que nosotros, bueno, en este caso, adecuarnos. ¿Qué hacemos en ese tipo de situaciones? ¿Qué hacemos si tenemos un estudiante autista? ¿No? Entonces, este tipo de estudiantes son hiperactivos, ¿no? Son hipersensibles a veces a la luz, al sonido, o inclusive a que los toquen. Entonces, son problemas con los cuales se va topando uno, ¿no? Como docente y también como estudiante, como compañero. Entonces, ahí surgen estos requerimientos que te dicen, ¿no? Si bien vamos a desarrollar la educación bajo un método, hay una sistematización de actividades científicas, todo eso, tengo que acomodarme a este tipo de necesidades, ¿no? Entonces, tal vez la solución a esta necesidad vendría a ser que este tipo de personas necesitan exclusivamente un tipo de educación diferente, una educación, en este caso podríamos decir inclusiva, ¿no? Y hay profesionales que se dedican a esto, los parvularios, ¿no? Entonces, también van a requerir de nosotros empatía, ¿no? Entonces, son cosas que van pasando. Entonces, la educación se acomoda a este tipo de situaciones que ocurren, ¿no? Tal vez esas personas ya no podrían ser parte, ¿no? Del aula, lastimosamente, pero la educación les brinda también otra alternativa, un tipo de educación inclusiva especial para ellos. Continuamos. Ya.
¿Qué es la pedagogía? Ahora sí, vamos a complementar a lo que ustedes ya han respondido, ¿no? Entonces, hemos dicho que es una ciencia, ¿no? Es la ciencia de la educación. Entonces, esta ciencia cuenta con un conjunto de saberes que buscan lograr un impacto en el proceso de las prácticas educativas, ¿ya? Por ejemplo, se estudia el proceso de formación y educación del ser humano, ¿está bien? Entonces, la pedagogía se encarga de ese proceso de formación. Esta palabra es clave, la formación, ¿ya? La formación del ser humano durante toda su vida, ¿está bien? En sus diferentes etapas. Niño, adolescente, joven, adulto, anciano, ¿está bien? Como dijimos, es un proceso reflexivo, sistemático, metódico, ordenado, que nos conducen precisamente al hecho educativo. Entonces, esa palabra es muy importante, ¿no? Entonces, estudia el proceso de formación y educación del ser humano durante toda su vida. Bien, continuamos. Bien. ¿Qué es la educación? Ahora sí vamos a responder esta pregunta que está vinculada, ¿no?, a lo que se denomina pedagogía. No podría entender la pedagogía sin poder comprender qué es la educación, ¿ya? La educación es un proceso, como indica ahí en la diapositiva, en el cual las nuevas generaciones, como ha hecho sus compañeros, ¿no?, se apropian de esa transmisión de conocimientos de las generaciones pasadas. Es decir, no solamente del conocimiento, ¿no?, se apropian de estos bienes denominados culturales de la sociedad. Y al hablar de los bienes culturales, estamos hablando del conocimiento científico, en el cual nosotros estamos enmarcados como ingeniería, ¿no?, que es una rama técnica científica, ¿no? Entonces, tecnológica, ¿no? Entonces, es un tipo de educación que la persona va a adquirir durante su vida. Otra, el lenguaje, ¿no? Es algo igual que la educación nos brinda, es decir, adquirimos, ¿no?, estos conocimientos o bienes culturales de la sociedad. No solamente viene con el conocimiento científico, también existe la moral, el arte, la religión, las costumbres, las leyes, ¿no? Sabemos que las leyes no son iguales en todo el mundo, ¿no ven? Entonces, eh, para ir, a ver, no tan lejos, ¿no? No sé si ahora seguirá siendo lo mismo, ¿no? En Chile, ¿no? En mis tiempos, la educación superior, es decir, la universitaria, no era gratuita. Entonces, aquel que quería estudiar tenía que pagar. Una carrera que cuesta tranquilamente 50,000 a 100,000 dólares. Entonces, esto generaba dos situaciones, ¿no? Que no todos tengan esa posibilidad de estudiar. ¿Bien? Entonces, eh, es, es, bueno, ahora con el Estado plurinacional, ¿no? Bueno, dentro de la Constitución política está nuestro derecho, ¿no?, a poder aprender, está enmarcado en la Constitución, que nosotros tenemos derecho a la enseñanza, ¿no? Entonces, pero en este caso no se cumplía, ¿no? Entonces, había personas que por más que quieran, no podían estudiar, ¿no? Y las que sí podían, lo hacían, y las que tal vez no podían, pero hacían un esfuerzo, lo hacían también. Entonces, existía o ha generado todo este tiempo, ¿no?, una división, ¿no? O sea, tal vez inclusive un odio, que ahora tal vez se ve y está apareciendo. Vemos en las noticias que existe ya convulsión social por ese tipo de situaciones, ¿no? Ha marcado una gran diferencia de clases sociales esta situación, ¿ya? Bueno, lo bueno sería que al, al decidirse una persona por estudiar, lo hace totalmente comprometida, ¿no? Entonces, una crítica, ¿no?, que hacen constantemente a la educación, digamos, gratuita, entre comillas, de las universidades estatales. Bueno, en este caso en Bolivia, es que el estudiante a veces no se compromete, supuestamente porque la educación es gratuita, aunque no es así, ¿no? El Estado es quien va pagando, ¿no? Paga a los docentes, paga a los administrativos, paga por los bienes, ¿no?, los activos fijos, hablamos de pizarras, computadoras, todo eso viene del Estado, entonces no es gratis. Entonces, ese tipo de cosas también se van generando, ¿no?, en este proceso de la educación universitaria, ¿no? Entonces,
Son procesos que aún se van estudiando. Entonces, ¿cuál vendría a ser la solución a este tipo de problemas? ¿Por qué estudiantes en la universidad están más de 10 años, 11, 12 años? Tal vez falta la motivación o tal vez falta un tipo de presión, ¿no? Externa, no sé. Entonces, son cosas que aún se van estudiando, ¿ya? Entonces, continuemos. Como dijimos, ¿no? Entonces, el ser humano va adquiriendo cada una de estas dimensiones, ¿no? El lenguaje, la religión, costumbres, leyes, ¿bien? Sigamos. La educación es la formación práctica y metodológica, dice, que se le da a una persona en vías de desarrollo y de crecimiento. Entonces, la educación tiene un objetivo, el que hemos dicho hace un momento, ¿no? El de formación. Entonces, hay un desarrollo que es progresivo, ¿no? Con el objetivo de el crecimiento del ser humano. Pedagogía y hecho educativo. Ya. Entonces, la pedagogía y hecho educativo generan estas tres preguntas que ya hemos respondido, ¿no? ¿Qué es la educación? ¿No? ¿Cuáles son los actores involucrados en el hecho educativo? A ver, ahí ayúdenme. ¿Qué entienden por los actores? ¿Quiénes creen que sean los partícipes del hecho educativo? ¿Podría ser las personas que quieren aprender algo? ¿Ya? Docentes ¿Ya? y estudiantes. Los docentes y estudiantes, ya, perfecto, muy bien. Entonces, ellos vendrían a ser los actores principales, ¿no? Principales de este proceso educativo, ¿no? ¿Cuáles son las leyes que regulan la educación? Como les dijimos hace un momento, ¿no? Hay leyes, dependiendo en qué tipo de estado esté o de gobierno, entonces tengo que someterme a esas leyes. ¿Qué tal si mañana la educación deja de ser gratuita, ¿no? Pues se genera una convulsión social en todo el país. Es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué en Estados Unidos las universidades privadas tienen tanto éxito a diferencia de las públicas, ¿no? De las gratuitas? ¿Será tal vez que los estudiantes que pagan su colegiatura le ponen más empeño porque están pagando? Entonces, pues, esas respuestas generalmente bueno, esas situaciones te dirigen a ese tipo de respuestas. ¿Está bien? Bueno, entonces, luego de estas preguntas, este proceso, ¿no? De la pedagogía y el hecho educativo pasa por la generación de objetivos de la educación y también qué tipo de personas se quiere formar, ¿no? Entonces, digamos en la facultad. Entonces, tenemos que formar personas que tengan esta característica, digamos, esta dimensión, esta capacidad numérica, ¿no? Es decir, una capacidad de agilidad técnica y numérica que le permita resolver problemas para los cuales ha sido formado, ¿no? Y existen medios para alcanzar esos objetivos, ¿no? Hay muchos medios, ¿no? Entonces, uno de los recursos que estamos usando ahorita son ¿no? Esos recursos virtuales, pasaron anteriormente, ¿no? Ese curso de capacitación de herramientas virtuales. Entonces, existen más medios para alcanzar esos objetivos, ¿no? A ver, ¿cuáles más podemos mencionar? Todos los recursos necesarios, ¿no? Materiales, intangibles, para lograr los objetivos de educación. A ver, aquí vamos a detenernos un poquito, ¿ya? Tipos de lenguaje. ¿Qué tipos de lenguaje conocen? ¿Alguien que apague su micrófono, por favor? Ya está. Bien. Tipos de lenguaje. Verbal, no verbal. No verbal. Escrito. Ya, el lenguaje escrito. ¿Qué más? Con el que Lenguaje de estamos señas. comunicándonos en este momento. ¿Cuál es? Lenguaje de señas. Lenguaje oral. El oral. Muy bien. Eso. El oral. Está bien el lenguaje de señas, como Será también dijo su compañero. Hay un tipo de lenguaje denominado lenguaje verbal. ¿Ya? Hay otro denominado el lenguaje no verbal.
y el lenguaje paraverbal. Ya. El lenguaje verbal, como ha dicho su compañera, es el lenguaje escrito oral que empleamos. En este momento yo estoy empleando el lenguaje oral para comunicarme con ustedes. ¿Cómo desarrollo este tipo de lenguaje, no? Necesitamos de un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y el código, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el lenguaje más clásico con el cual nosotros nos comunicamos. El lenguaje no verbal, el que ha hecho su compañero, es el de expresión corporal, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de lenguajes de expresión corporal pueden mencionar? Estos, Gestos, muy bien. ¿Cuál más? La danza también. Ya, perfecto. Entra dentro de este tipo de lenguaje la danza, ¿ya? ¿Qué hacen sus docentes? A ver, díganme, deben tener docentes igual que utilizan bastante la expresión corporal. Recuérdense de ellos. ¿Cómo, aparte del lenguaje oral y escrito, el de la pizarra, ¿no? Y el hablado, cómo se comportan? ¿Cuál es su expresión corporal? Recuérdenlos. Movimiento de las manos. El movimiento de las manos, ¿no? Que estoy haciendo yo en este momento. ¿Qué expresión corporal más generalmente emplea? Y esas expresiones son movimiento facial, importantes porque son las que se nos quedan a nosotros, ¿no? ¿Cuál más? Los gestos Los gestos. ¿Qué tipo de gestos? Recuerda, eh, dime. de su rostro, hasta las Ya, entonadas de voz, las subidas de voz, las bajadas de voz. em, perfecto. Eso. Muy bien, aquí está, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con este movimiento en este momento? Digamos, te pregunto algo, yo te digo esto. ¿Qué entiendes por el movimiento? Es una negación, negación. No. Una negación, estoy reprobando, ¿no? Perfecto. Los gestos faciales, digo yo, ¿qué tal si me dices algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando? Que Algo estás así, ¿no? La orientación de la mirada, miro arriba, ay, Dios, digo, ¿no? El parpadeo, las muecas, como dijo su compañero, son partes de la expresión corporal. Ese es lenguaje no verbal, de expresión corporal. Sigamos. Ya, entonces, la kinésica forma parte de este lenguaje no verbal. Todos los movimientos corporales que hemos dicho hace un momento, que hemos mencionado, ¿no? Los más comunes, movimiento de cabeza, manos, ojos, eso, ¿no? La proxémica, ¿qué es? Es el uso del espacio, ¿no? Entonces, muchas veces el docente va caminando, ¿no? Se acerca al estudiante, va utilizando todo ese espacio que tiene de trabajo tal vez delante de todos ustedes, al lado de la pizarra, ¿no? Entonces, es parte igual del lenguaje no verbal, la proximidad entre docente y estudiante. La icónica es igual un lenguaje bien interesante, bien útil, ¿no? Que es el uso de imágenes, ¿no? Muchas veces no puedo ni hablar ni escribir nada, pero te muestro la imagen y tranquilamente te estoy transmitiendo lo que quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? Como dijo su compañero, la música, las melodías. Al principio han escuchado la melodía que coloqué o no todavía tenía el control de como administrador o hospedador. ¿Se escuchó, muchachos, o nada? No, no se escucha. No se no, escuchó no, nada. Nada, nada. Ya, Nada, ingeniero. ya. Bueno, ni modo. Entonces, todavía no he debido de estar como hospedador en ese momento. Pero el uso de la música es muy importante también, ¿no? Entonces, puedo preparar la clase, digamos, antes de que empecemos, ahora que estamos en el tema virtual. Puedo colocar una música de fondo, digamos, a ver, ¿qué me puede transmitir una música instrumental, ¿no? Me transmite tal vez paz, tranquilidad, una música del tipo romántica, tal vez melancolía, un reggaetón, tal vez ya un poquito me va activando, un rock, algo así. Son estrategias que se van usando, ¿no? Como parte preparatoria de este proceso de enseñanza, ¿no? Entonces,
es igual un tipo de lenguaje. Entonces, igual otra, la de señas que dijo su compañero, ¿no? Las señas, muchas veces no necesitamos hablar, ¿no? Ni escribir nada, pero existen señales como acuerdos sociales. ¿Qué dirían ahorita si me ven llegar todo de negro, con una cara de tristeza? No les digo nada, ¿no? No estoy hablando ni estoy escribiendo nada. ¿Cuál es su Estaría de luto, conclusión? Inge. ¿Perdón? De luto. Que Estaría estoy de de luto, luto. Inge. Eso, muy bien. Ese es el tipo de lenguaje no verbal. Entonces, son procesos mentales que nosotros hacemos, ¿no? Hacemos, tenemos en cuenta. Pero más adelante en la siguiente diapositiva les voy a mostrar algo bien, bien impactante, increíble. Yo igual recién estoy viendo esto y a veces es sorprendente. Lo vamos a ver más adelante. ¿A qué se refiere ahora el lenguaje paraverbal? El lenguaje paraverbal es un complemento al lenguaje verbal. ¿Entienden? Dice paraverbal, ¿ve? Ahora sí entra estas actividades, ¿no? Este tipo de lenguaje. Es un apoyo, un complemento al lenguaje verbal, oral sobre todo. Miren, estamos hablando del volumen, del tono de voz, los ritmos, los silencios, ¿no? Entonces, a veces el uso de silencios, ¿no? Partes en silencio. La repetición. Entonces, ya te digo, ¿no? Mañana hay examen 8 de la mañana, ¿no? Te vuelvo a repetir. Entonces, todo con un objetivo, ¿no? De que nuestra comunicación sea más eficiente. Eso es lo que estamos logrando con este tipo de lenguajes. Ya, entonces, estos tres tipos de lenguajes existen y ustedes los han visto en sus auxiliares, en sus docentes y también en ustedes mismos, ¿o no? Entonces, levantamos la voz, ¿no ven? Levantamos la voz, tenemos pausas, hablamos con melodía, con cariño inclusive, ¿no? A veces con enojo. Usamos este tipo de lenguaje. El verbal también, ¿no? Entonces, estamos habituados a esto, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Qué lenguaje de estos creen que sea más eficiente a la hora de comunicar? No, o Muchas sea, veces, los ¿no? Yo puedo hablar, componentes. ¿no? Todo esto, puedo leer todo lo que dice en la diapositiva sin ninguna expresión, sin ningún tipo de modulación de la voz, sin los ritmos, sin... Entonces, tal vez inclusive se torne aburrido, ¿no? Aburrido y no se entienda Sería nada. combinación de varias, entendía. Exacto, exacto. La combinación es el éxito, ¿no? Uno que Sí. conoce todo esto, eh, bueno, lo vamos a ver enseguida. Aquí debe haber varios auxiliares. ¿Es así o no? ¿Hay auxiliares en la reunión? ¿O personas que quieren ser auxiliares? Sí, Inge, Sí, Ya, entonces, Inge. como ha hecho su compañera, ¿no? Dije, El equilibrio del manejo de estos tres tipos de lenguaje me va a poder permitir transmitir, comunicarme, ¿no? Con mayor efectividad. A ver, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, todo lo que viene a ser corporal, dijimos, ¿no? Lenguaje paraverbal, lo que refuerza al lenguaje paraverbal, ¿no? Volumen, tono de voz, ritmo, silencio, repetición. Sí, Inge. Perfecto. Hay un investigador que también es ingeniero, ¿no? Pero más conocido por sus trabajos en psicología, ¿ya? Estamos hablando de Albert Mehrabian, ¿no? En 1969 ha llevado a cabo experimentos. ¿Qué creen? Ahí está, en la presentación. ¿Cuál es el lenguaje que tiene mayor efectividad según este científico? el no verbal. no El no verbal. verbal, miren, pero es abismal, miren. ¿Cuál era el más lenguaje no verbal? El que expresamos con gestos, los mímicas. Gestos. dominio del espacio. Corporales, ¿no? Las manos, movimiento de la cabeza, esos, ¿no? El uso del espacio, hemos dicho, ¿no? La proximidad al movimiento en este, ¿no? En el aula.
la proximidad, el uso de señas, todo eso, ¿no? Y el paraverbal igual es una técnica, ¿no? Una forma de comunicación, un tipo de lenguaje igual muy efectivo. Entonces, el lenguaje verbal, obviamente, ¿no? Si es que no empleo, un lenguaje verbal sería puro, si es que no empleo, ¿no? El lenguaje paraverbal, no estoy usando tonos de voz, subir, bajar, ritmos. Entonces, de hecho, ahí no, si hablo todo corrido, no se va a entender nada. Entonces, han criticado mucho a este científico igual, ¿no? De hecho, no es tan así, ¿no? Entonces, esto sería cierto, dicen, obviamente, si es que yo estuviese expresándome en forma oral, en una forma horizontal, ¿no? Es decir, todo corrido, sin hacer énfasis, todas esas cosas. Ahí posiblemente, bajo esas condiciones, sí el lenguaje verbal representaría hasta un 7% de efectividad en la comunicación, ¿ya? Pero ahora que ya lo sabemos, podemos reforzar. Tal vez los docentes que actualmente, miren, utilizan una cámara en la que se enfoca, ¿no? Se filma, ¿no? Es decir, una transmisión en vivo, ¿no? Tengan también más éxito que otros docentes que no utilizan la cámara. ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen algún docente que se filma, que les muestra sus gestos, su expresión corporal? Sí, correcto, ingeniero. Ha habido docentes que lo han hecho Y y lo han se les querido entiende mostrar. más que a los que tienen la cámara apagada, tal vez. Prácticamente sí, porque ellos también demuestran lo que se ha mencionado más antes, lo que viene siendo, digamos, para comenzar, digamos, lo que viene siendo el dominio de gestos, porque indican esto es así o aquello es así, ¿no? Y obviamente sí se demuestra porque, digamos, yo diría, no, yo preparo un PDF y lo puedo explicar, ¿no? En pocas palabras, digamos, siendo auxiliar. Es diferente, digamos, a tener tu pizarrón, por lo menos, y enfocarte en la cámara, y ellos lo han llevado, digamos, a lo que viene siendo tratar de que no se pierda, digamos, esa enseñanza, ¿no? Con la pizarra y interactuar igualmente con los mismos estudiantes, ¿no? A eso me refiero. Bien, yo también prácticamente no he utilizado la cámara mucho tiempo en este semestre pasado. Pero ahora, como me está haciendo recuerdo con la exposición, tengo que nomás volver a utilizar la cámara porque es un medio muy efectivo para poder transmitir, ¿no? Lo que quiero enseñarles, tal vez a mis estudiantes. Entonces, a partir de ahora voy a tener que tomar yo mismo estos recaudos, ¿no? Muy bien. Perdón, pero Continuamos. hay un detalle, ¿no? De que haciendo estadísticas, la mayor parte de alumnos ve la clase desde su celular. Entonces, si uno quiere explicar un ejercicio y quiere introducir también su rostro, yo coincido, ¿no? Que el rostro es muy importante, pero el problema es que no todos están detrás de un monitor y tienen la limitación del tamaño de un celular, ¿no? Entonces, pienso que como la gran mayoría está tras un celular, y esto quisiera que la audiencia me ratifique o no, entonces pienso que es mejor nomás no poner la cara, ¿no? Porque perdemos mucho espacio para poder explicar de mejor manera lo que estamos desarrollando. Tiene mucha razón, ingeniero, ¿no? Entonces, esta actividad, ¿no? Todo lo que viene a ser la pedagogía, ¿no? La educación, es dinámica, ¿no? No es estática. Entonces, algo que puede ser cierto, tal vez para este científico, estamos hablando del 67, bajo esta situación de esta nueva enseñanza virtual, tal vez no sea lo más efectivo, como usted menciona, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros tenemos que estudiar. Yo pienso que este fenómeno de la educación virtual pues, tranquilamente podría ser un tema de tesis, ¿no? Para un pedagogo. Entonces, muy acertada su opinión, ingeniero. Habría que estudiar, hay que estudiar. Continuamos. A ver, ¿quiénes son pedagogos? Continuaremos con esto, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿no? Estamos acostumbrados a identificar al pedagogo solamente al docente, al maestro o profesor, ¿no? Pero ser maestro, docente, profesor, simplemente es una de las tantas labores que puede tener un pedagogo, ¿está bien? Entonces,
Básicamente, un pedagogo es un maestro, claro que sí. Es una labor que efectúa un pedagogo y tal vez la mayoría de los pedagogos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, también son pedagogos los profesionales formados en ciencias de la educación. Cualquier persona que se ha formado para aportar a la ciencia educativa se denomina pedagogo. Dentro de ellos estamos contando a los psicólogos, ¿no? Investigadores orientados a la investigación educativa. Entonces, existen psicólogos que se dedican exclusivamente, digamos, al estudio de la educación de los niños, ¿no? Entonces, ellos van viendo qué capacidades tienen los niños, cómo pueden aprender o cómo se les puede enseñar mejor las características de estos individuos. A ver, no, la pedagogía no solamente se limita, ¿no?, a este tipo de situaciones. ¿Cómo se lleva a cabo la pedagogía en una cárcel, digamos, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo la pedagogía en un hospital? Entonces, todas estas personas están involucradas, ¿no? Con las ciencias de la educación. Entonces, se denominan pedagogos, ¿no? Las personas que hacen o desarrollan el diseño curricular, ¿no? Entonces, el diseño curricular es muy importante, ¿no?, para la tarea educativa, ¿no? Este se plasma, ¿no?, en base a las características propias del tipo de estudiante, del tipo de lugar, región donde se está llevando a cabo este diseño curricular. Todo eso se plasma en un documento, ¿no? Ese documento es el documento curricular. ¿Qué es lo que contiene este documento? Los objetivos. ¿Cómo voy a desarrollar la práctica educativa, digamos, en la Facultad de Ingeniería? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, luego me fijo en los contenidos. ¿Qué contenido les voy a dar a estos estudiantes? ¿Cuál va a ser el contenido? ¿Estamos de acuerdo? Y ahí podemos ver en nuestras mallas curriculares, ¿no?, por materias inclusive. Entonces, todo esto ha sido pensado por estos pedagogos, ¿no? ¿Por qué llevo un ejemplo? Voy a tomar, yo soy profesor de matemáticas. ¿Por qué llevo primero lógica y luego conjuntos? Porque obviamente necesita el conocimiento propio de lógica y todas sus leyes para poder abordar y poder entender lo que es un conjunto. Y así lo mismo, ¿no? ¿Por qué llevo primero derivadas y luego integrales? Porque la integral está asociada directamente a la derivada. Entonces, no podrías llevar integrales primero y luego derivadas. Entonces, todo este tipo de diseño lo hace un pedagogo, ¿no? Obviamente existen muchas cosas, ¿no? Como es dinámico, entonces, en algún momento tal vez voy a tener que mover, ¿no?, todos estos contenidos, y el capítulo 6 en esta época tendrá que ser capítulo 3. Como es dinámico, es algo que se va a estudiar. Posiblemente este semestre se lleve a cabo el congreso de curso básico, ¿no? Entonces ahí todos los docentes de todas las asignaturas, ¿no?, estamos hablando de matemáticas, física y química, van a ver, ¿no?, si estos contenidos son adecuados para este tiempo, ¿no? Porque existen críticas, ¿no?, de que nuestros contenidos, no solamente en el curso básico, sino en algunas carreras, no solamente de la Facultad de Ingeniería, de otras facultades también, son muy antiguos, ¿no? Entonces, estamos trabajando con un contenido de materias que datan de hace 40, 50 años. Entonces, son revisiones que se tienen que hacer periódicamente, es decir, si no año a año, tal vez cada 5 años, para poder estar actualizados, ¿no?, con la demanda actual del mundo, ¿no?, y también nacional. Muy bien. Y posterior a los contenidos tengo que desarrollar la metodología. Aquí está el contenido, entonces la metodología. ¿Cómo voy a explicar o cómo voy a desarrollar la práctica educativa de todo esto que estoy proponiendo, ¿no? Y finalmente, bueno, dentro de las metodologías que podemos ver inclusive para este tiempo, las herramientas virtuales. Y lo último vendría a ser la evaluación. ¿Cómo voy a evaluar, ¿no? Entonces, van a llevar un capítulo exclusivo, ¿no? Toda una clase en este ciclo de conferencias de la evaluación con otro profesor. Entonces, ahí van a ver que existen diversos tipos de evaluación, ¿no? Actualmente, nuestra evaluación es muy, ¿cómo les digo?, muy cerrada, ¿no? Entonces, es muy tradicional, diríamos, ¿no? Entonces, nos están evaluando como evaluaban hace 500 años, ¿no? Hace 200, 300 años. Entonces, seguimos esa evaluación, ¿no? Un examen, segundo parcial, examen final, listo, ¿no?
poco a poco estamos tratando de evaluar de una nueva forma, ¿no? La participación, prácticas, tal vez proyectos más en materias de carrera. Entonces, son diversas formas de evaluación. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que la universidad pública es muy poblada, ¿no? Entonces, paralelos de 70, 100 alumnos o más de 100 alumnos impiden, ¿no? Que la evaluación, digamos, sea de una manera diferente y tal vez más provechosa para el estudiante. Porque a veces hay una crítica, ¿no? Pasa que el estudiante conoce bien la materia, pero por X razón no rinde bien los exámenes parciales escritos. Entonces, tal vez ahí un tipo de evaluación adicional, ¿no? Del desempeño, desarrollo, participación, sea el más adecuado para este tipo de situaciones. Entonces, evaluarlo solamente por el examen escrito a veces es tal vez injusto, ¿no? Bien, entonces, la práctica pedagógica no solamente se desarrolla en la universidad, ¿no? Entonces tenemos pedagogos empresariales, ¿no? Entonces, en una empresa, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, ¿cómo son las interrelaciones entre las personas? Entonces, él va estudiando nuestras interrelaciones, entonces va enseñándoles nuevas formas de trabajo, ¿no? Que al final sean productivas para la empresa, ¿no? Entonces, la pedagogía también va de la mano de lo que es la psicología, ¿no? Entonces, es una parte también para lograr ese objetivo, que es el hecho educativo, precisamente. Bien, los niveles de la manifestación de la pedagogía, del hecho educativo, quiero decir, ¿no? El nivel formal. Estamos hablando de la escuela, colegios, los centros de formación, universidades, ¿no? Entonces, ese es un nivel formal. Otro, el no formal, ¿no? Museos, bibliotecas, y el informal, el de experiencia, ¿no? A ver, tenemos nosotros una gran diferencia entre, digamos un mecánico, un ejemplo, ¿no? Entonces, la mayoría de los mecánicos se han formado de manera empírica. ¿Estamos de acuerdo? Empírica, ¿no? Entonces, generalmente es prueba y error, ¿no? Entonces, digamos, este componente, alguna vez lo he hecho ahí, no ha salido bien, ya, pero para la siguiente ya sé. Y en base a la experiencia se va formando este tipo de conocimiento, ¿no? De experiencia, ¿no? Empírico. Pero la ventaja que nosotros tenemos en este nivel de formación, el nivel formal, es que estamos siendo formados desde la parte científica, es rigurosa, ¿no? Entonces, tranquilamente, digamos, o sea, no menospreciamos, ¿no? La labor de las personas que se dedican a oficios empíricos, ¿no? Que han aprendido de la experticia, ¿no? De la experiencia en este caso. Pero tal vez sean incapaces de poder hacer un diseño que un ingeniero mecánico lo haría tranquilamente porque ha sido formado para eso, ¿no? Entonces, ha sido formado en la parte cualitativa, cuantitativa, manejo de softwares. Entonces, son dimensiones distintas. Entonces, aquí tenemos esos niveles del hecho educativo, ¿no? Que nos brinda la pedagogía. Entonces, continuamos, ¿ya? Tipos de pedagogía. Hemos indicado, ¿no? La pedagogía infantil, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo las características del infante, ¿no? Como qué estrategias tenemos que abordar para que este proceso de enseñanza, aprendizaje, de educación en todo caso, sea lo más adecuado posible. La pedagogía social. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo social es más del tipo cualitativo, ¿no? Entonces, en esta parte de la pedagogía social, trate de identificar problemas de la sociedad, ¿no? Entonces, ya se fija más en el ser humano. Entonces, hay un componente humano ahí. Entonces, siempre tiene que haber un beneficiario, ¿no? Alguien que se beneficia de esta pedagogía. Entonces, se trata de dar problemas, o solución, perdón, a problemas sociales. La pedagogía descriptiva lo que hace es, en este caso, describir el hecho educativo tal como lo ve. Digamos, yo voy a estudiar cuáles son las características de la pedagogía en la Facultad de Ingeniería. Entonces, me paro, entonces empiezo a observar, ¿no? Estoy describiendo.
anoto tal cual. No soy una persona que va a interferir, ¿no? Entonces, ves desde afuera cómo es el fenómeno educativo en ese sistema, ¿no? Entonces, la pedagogía comparada lo que hace es comparar, ¿no? Cómo se lleva a cabo la pedagogía en otros sectores. Si hablamos de la universidad, me puedo comparar cómo es la educación o la pedagogía que empleamos aquí en la Facultad de Ingeniería con, digamos, la que emplean en el MIT. Entonces, otra universidad de primer nivel, ¿no? Entonces, con esto lo que se trata es, digamos, ver qué recursos de ese tipo de pedagogía podrían servir, ¿no? Y podrían implementarse, digamos, en nuestro sistema pedagógico. Entonces, eso es lo que hacemos con la pedagogía comparada. Entonces, no copiamos, ¿no? Lo que se trata es de adecuar. Adecuamos, obviamente, las que son adecuadas para nuestro sistema pedagógico. Continuamos. Ramos de la pedagogía. Estamos hablando de la didáctica, la tecnología educativa, la pedagogía comparada, la intervención pedagógica. Estos puntos los van a abordar la siguiente semana. Entonces van a tener, tal vez mañana, si veamos algo breve, ¿no? Breve, pero no a profundidad, como lo van a ver la siguiente semana.